Pregunta número 157. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas tomo segundo. De Max Seidel. ¿Puede usted decir algo acerca de Christian Rosenkreutz, su persona, habitación, ambiente, o en qué parte del mundo está? Se ha dicho que en la costa del oeste. Tenga la bondad de decírmelo si es permitido. Respuesta. No, no es permitido saber esto. El paradero y los movimientos del augusto cabeza de la Orden Rosacruz están siempre envueltos en misterio. Si usted ha leído acerca de la iniciación Rosacruz tal como se explica en el Cosmos, recordará que él no aparece en el cuerpo ni aún en los servicios del templo, por lo menos hasta donde los hermanos legos pueden determinar, aunque el templo está construido de éter y los 12 hermanos mayores, así como los hermanos legos, funcionan en sus cuerpos almas durante el servicio del templo y la mayoría de nosotros es capaz de ver un cuerpo hecho aún de sustancia tan tenue como la materia mental. Por lo tanto es evidente que la presencia de la cabeza de la orden es completamente espiritual, y se dice que él se manifiesta solo a los 12 que como él son capaces de funcionar en los vehículos más elevados. No obstante, como ha sido también explicado en el Cosmos, el jefe de nuestra augusta orden está siempre activo en los asuntos terrestres, trabajando con los gobiernos de las naciones del mundo occidental para guiarlos por el adecuado sendero de la evolución. Con este fin aparece en un cuerpo físico, por lo menos parte del tiempo, y si la memoria le es fiel al que escribe, una hermana lega se atrevió a hacer una pregunta con relación a este asunto a uno de los hermanos mayores poco después del estallido de la guerra. El resto de nosotros contuvimos nuestra respiración pasmados ante su indiscreción. Ella deseaba saber si Christian Rosenkreutz estaba en el trono de una de las naciones en guerra. El hermano mayor se mostró considerablemente desconcertado ante la pregunta, pero le dijo que tales asuntos no podían ser discutidos, toda vez que el menor indicio de su identidad podía destruir su utilidad. Sin embargo, contestó la pregunta en parte diciendo que a Christian Rosenkreutz no debía buscársele en el trono de ninguna nación, y al mismo tiempo insinuó que él era el poder detrás del trono. No obstante, él no dio ninguna guía que pudiera conducirnos a buscar en algún lugar especial. Fuimos, desde luego, libres para dar rienda suelta a nuestras propias especulaciones, y el editor pensó en Rusia, donde un oscuro monje parecía ejercer una extraña influencia que comenzó alrededor de la última parte de 1905, cuando Saturno y Marte estaban en conjunción en el signo de Acuario, que rige a Rusia. Desde el tiempo de los grandes motines, este monje ha tenido una extraña influencia en el imperio. Nunca antes de ahora hemos hablado a nadie de esto, pero ahora que sabemos por un recorte de periódico que su carrera ha terminado, probablemente no hará daño si nuestra conjetura es correcta. En ese caso predecimos que existen todavía desarrollos ulteriores que deben esperarse y que de nuevo oiremos hablar del monje de Tomsk. Si estamos equivocados, la especulación no puede dañar a nadie, y la damos, así como el relato del periódico solo por lo que tengan de valor. Este monje fue difamado en el más alto grado y acusado de todos los crímenes habidos y por haber, hecho que puede hacer difícil creer que él era ciertamente nuestro santo hermano, Cristiano Rosacruz, pero una pequeña reflexión pronto nos demuestra que los muy espirituales pueden tener una mala reputación. No fue Cristo llamado bebedor de vino. No fue dicho que él tenía un demonio. Y no fue crucificado como un criminal. ¿Qué puede extrañar entonces que el monje de Tomsk haya sido acusado de ser borracho y disoluto? ¿Qué de extraño tiene que fuese asesinado por la supuesta razón de que estaba ganándose la voluntad del zar para llevar a cabo un plan para la conclusión de una paz separada con Alemania? Hay millones de personas en Rusia que le lloran como a un santo. Era el amigo del pobre. Hay otros que tratan de señalarle como un parásito, un hipócrita y un impostor, pero una cosa es absolutamente cierta. Era un hombre que poseía un poder desusado, o de lo contrario no le habrían temido. El siguiente recorte de un periódico enviado por un corresponsal es una de las numerosas narraciones que han aparecido en varios lugares. Un increíble reinado acaba de terminar en Petrogrado. Era el reinado de un monje. Grigori Rasputin era un simple labriego cuando apareció por primera vez en la capital rusa hace 10 años. Vino de la Rusia oriental, la Rusia que se absorbe en el Asia y comparte su misticismo. Este monje ascendió por un sendero de victoria hacia el poder.
Cuán grande era este poder sobre las vidas de 180 millones de personas, nunca podrá saberse. Se sabe, sin embargo, que Grigori Rasputin, San Grigori como le llamaban últimamente, enviaba órdenes a los ministros, y estas órdenes eran obedecidas. Se sabe que sus recepciones en el palacio una vez ocupado por el gran duque Alexis eran concurridas por la nobleza de Rusia, por damas de noble nacimiento del palacio, por generales de brillantes uniformes, por todos los grandes y poderosos del imperio. Los más pobres también venían con oraciones y peticiones, que eran concedidas con la orden firmada con las iniciales de Rasputín, a los jefes de las gubernaturas. También se dice que este santo que vino de Asia ejercía un misterioso poder sobre la conciencia del zar, que la zarina inclinaba su imperial cabeza a sus decretos, que los gobernantes eran elevados hasta los cielos o humillados hasta el polvo a su palabra. Y la extraña historia de este monje que trajo consigo la oscuridad de la Edad Media no está basada en rumores. Desde 1912 los representantes del pueblo ruso han estado luchando por librar a Rusia de la garra de este Richelieu que difícilmente podía leer y escribir. Una y otra vez ha denunciado la Duma las fuerzas negras que dominaban el palacio. Sin embargo, tan poderoso era este campesino exaltado de Tomsk, que pudo desafiar el voto unánime de la Duma pidiendo su eliminación de la vida de Rusia. Tan fuertemente estaba atrincherado en la silla del poder que pudo emitir un decreto ordenando a la prensa rusa cesar en su clamor, y pudo ejecutar su mandato. No existe paralelo con la oscura regencia de este monje, excepto en la Edad Media o en la ciudad prohibida de Pekín. En la ciudad prohibida, la fortaleza amurallada de los manchús, una concubina en nuestros tiempos se convirtió en la emperatriz viuda de 400 millones de amarillos. Su dominio era absoluto. La figura borrosa del nominalmente reinante emperador se esfumó ante el poder efectivo de la emperatriz viuda. Ceci, con su cara esmaltada y su espléndida vestimenta, pronunciaba la palabra que significaban vida o muerte para cortesanos, gobernadores y virreyes. Lo que pasaba detrás de las murallas de la ciudad prohibida nadie lo supo. Una o dos mujeres europeas fueron admitidas en ese dominio de esclavos y eunucos. Lo que ellas relataron era excesivamente interesante. Suministraba una ocasión de mirar en un mundo que los europeos creían haber pasado para siempre con el advenimiento de la pólvora, el ferrocarril y el telégrafo. Pero la maquinaria que movía ese gobierno de mujeres y esclavas permaneció en el misterio. El poder que controlaba las vidas de 400 millones de gente permaneció en la sombra. La historia de Rasputín es más asombrosa que la historia de la emperatriz viuda, Ceci. El santo de Tomsk dominaba no un harem oriental rodeado de altas murallas de ladrillos y tradición, sino una de las más brillantes cortes de Europa, la Europa de hoy, la Europa que está enfrentándose con hechos trágicos. El imperio que Rasputín gobernó con sus extrañas pretensiones de una divina misión y poderes divinos es uno de los factores decisivos de un periodo decisivo en la historia de la civilización. El anacronismo bien podría ser mirado como increíble. Y sin embargo este hombre indudablemente jugó, o trató de jugar, el papel de un maestro en los asuntos no solo de Rusia, sino de Europa. Toda Rusia cree que hace 8 años Rasputín, por medio de sus misteriosos poderes, impidió la declaración de guerra entre Rusia y Austria-Hungría en el momento en que la cuestión Bosnia-Herzegovina desató los fuegos del odio y las sospechas internacionales convirtiéndolos en tremenda llamarada. En la presente crisis, en medio del ambiente solemne del Parlamento ruso, Rasputín ha sido acusado de tratar de vender su país al enemigo, intentando hacer una paz separada en términos humillantes entre Rusia y las potencias centrales. El crimen que puso fin a su místico dominio de la mente y conciencia imperiales ha sido aplaudida en la Duma y por la prensa rusa como un acto de liberación nacional. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas tomo segundo. De Max Seidel.